Hay temas que siempre están en el candelero y uno es el tema de la realidad de la construcción de viviendas en República Dominicana, y agradecemos profundamente que esté con nosotros Héctor Bretón de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas de la República Dominicana. Y hay que iniciar este diálogo, Bretón, preguntando por el impacto de la última decisión oficial que cargaría el 50% del ITEVI desde la aduana. ¿Qué significa eso para el sector vivienda? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por su invitación. Estamos para servirle y saludo a su teleaudiencia. Básicamente el tema con respecto al 50% del cobro de ITEVI adelantado en aduana le puede afectar al sector vivienda en cuanto a que si afecta a la liquidez del sector industrial, a los productores de materiales de construcción que utilizamos en la vivienda, pues entonces si afecta esa liquidez, la tendencia va a ser que entonces eso se transfiera al costo de los materiales de construcción y entonces luego se transferiría al costo de la vivienda. Entonces lo que simplemente hemos dicho de que se pueda estudiar, se evalúe, que se llegue a un consenso si realmente es algo necesario totalmente que se haga o si se puede postergar, si se puede llegar a una mesa de diálogo con el sector industrial con respecto a ese 50% de ITEVI, porque realmente todos entendemos que el Estado, el gobierno necesita recursos para poder hacer su inversión y lo necesita lo más rápido posible. En eso estamos claros. Lo que hay que ver es qué tanto afecta, qué beneficios hay, qué pérdida hay si se hace. Entonces, simplemente lo que hemos pedido es que se pueda revisar, que se pueda tener un diálogo. Y si definitivamente ese diálogo dice que eso es lo que más conviene, pues entonces... Pero ustedes han ponderado lo que significa para las empresas. Y para el costo de la vivienda. Mira, sí. Básicamente va a tener que ver qué pasa con la liquidez del industrial. O sea, ustedes saben que las industrias tienen una gran importación. Por ejemplo, la industria del acero, que producimos las varillas en nuestro país, lo que importan, que es la palanquilla, el material principal de importación, puede llegar a representar hasta un 50% o un 40% del precio de venta de la varilla. Entonces, si afecta a la importación en cuanto a no, si aumenta el costo inicialmente en un 50%. Sí, lo que pasa es que acuérdense que es un 50% del ITEVI. Y sí. no es que está aumentando, porque como quiera hay que pagar el ITEVI. Lo único que en vez de pagárselo al final, después que se venda, No, hay una diferencia. Ese 50% es un 9% del valor absoluto. Sí. Pero no es lo mismo el 9% al principio de la cadena que al final de la cadena. Exactamente. O sea, si tú coges el 9% comenzando, claro, ese 9% en una cadena de distribución, se puede multiplicar 3 o 4 veces. Claro, o sea, porque estamos claros. ¿Por qué? Porque le afecta la liquidez y también un costo financiero que a la larga el industrial no se va a quedar con ese claro. costo, lo va a traducir por allá. Pero es simplemente eso, que se pueda discutir, se pueda dialogar de qué decisión tomar. ¿Ya tienen algún contacto? ¿Le han llamado? ¿Se prevé algún tipo de encuentro? Es un tema más del sector industrial. Nosotros hacemos nuestro punto de vista como sector de la construcción de vivienda, pero tengo entendido que ya el sector industrial ha comenzado ya a una mesa de diálogo con el gobierno. La situación económica, uno nota que el gobierno está buscando recursos, o sea, hay una necesidad del aumento de los peajes, esta misma decisión que afecta a las empresas. Si fuéramos a valorar el crecimiento económico que registra el país por la compra y venta de viviendas, por las inversiones que se realizan, ¿cómo le va a ustedes? Mira, el sector vivienda está creciendo. Cada año vamos aumentando. El sector construcción en general aumentó alrededor de un 19% en el año 2015. El sector inmobiliario, que es de alquileres y venta y compra, creció alrededor de un 4.5%. Ahora, si consideramos que el sector vivienda en sí es una gran parte del sector construcción, una parte inmobiliaria, podemos hablar que el sector construcción de vivienda aumentó alrededor de un 13% y representamos del valor agregado del país alrededor de un 14%. O sea, nosotros tenemos una gran incidencia y eso va aumentando. Con el tema del gobierno, o sea, el gobierno necesita dinero, todos sabemos que necesita sus recursos y sobre todo tiene que invertir en infraestructura. Ahora,
ya en todos los países en vía de desarrollo como nosotros, el gobierno no tiene la capacidad para invertir. Por ejemplo, en el año 2015, de todo lo que se invirtió en construcciones en República Dominicana, alrededor del 84% vino del sector privado. O sea, el sector privado invirtió de cada 100 pesos, 84 pesos. De la totalidad de la construcción. De la totalidad de construcción en República Dominicana en el año 2015. Aún con la profunda inversión del gobierno en la construcción de escuelas. Carretera, en la y en la escuela, a pesar de eso. A pesar de eso, son los números que da el Banco Central, un 84%. Porque el sector construcción te construye los edificios, te construye las plazas, te construye plantas eléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Viendo eso, de la importancia del sector privado en la construcción, entonces, ¿qué debemos de hacer? Es facilitar para que el sector privado siga construyendo más. Debe de haber una alianza pública-privada entre el gobierno y el sector. Por ejemplo, Ciudad Juan Bosch, que es una alianza idónea entre el sector público y privado, donde el sector público tiene la tierra, donde el sector público ordena qué se va a hacer y el privado es que se arriesgue, el privado es que invierte. Pero además de esa alianza pública-privada, que son bien claras, también hay otras alianzas. Hay alianzas que simplemente es facilitar, o sea, y de eso el presidente Danilo Medina está muy claro y el ministro Gustavo Montalvo también. O sea, hemos estado en mesa donde el ministro Gustavo Montalvo está con el equipo del gobierno de diferentes instituciones y cómo lo expresa. Nosotros somos facilitadores, nosotros necesitamos que el sector privado construya, que invierta. O sea, ellos tienen esa visión. Lamentablemente, ya en toda la dependencia no se ve esa realidad, sino que hay muchas dependencias que ven la cosa como solamente su punto de vista. Bueno, el que es recaudador, desde Jesucristo para acá. Sí, y todo eso, bueno, pero nadie se libra, queremos pagar impuestos. O sea, queremos pagar impuestos. O sea, esto es lo bueno del capitalismo, de que si producimos, si el empresario gana dinero, qué bueno, porque entonces también va a ganar dinero el Estado porque se paga impuestos. También gana dinero los trabajadores, se paga bonificación, se paga sueldo, pero también generamos riqueza de que todo el mundo se distribuye. El sector constructor, usted dice queremos, casi como si aspiramos a pagar los impuestos. Yo me recuerdo esa frase de Barack Obama, de que nadie se libra ni de la muerte ni de pagar impuestos. Pero ya que usted lo menciona, el sector de la construcción es uno donde la gente, por ejemplo, yo recuerdo ese caso que la empresa que vendió ese apartamento, que eran 2 apartamentos, a Sobeida Félix, decía que aquí una gran parte de las transacciones que se hace cuando se venden esos pencaos y esas casas de lujo, se hacen en efectivo. Mira, eso es una realidad. Hay negocios que se hacen en efectivo. Dentro de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, Comprovi, hemos dado charlas de lavado de activos. Hemos llevado funcionarios de la superintendencia de banco para que nos expliquen qué hacer. Y ya todos los asociados saben que cuando llega alguien en efectivo, tenemos que decirle, ve al banco, deposita el dinero, el mismo banco tiene que llenar un formulario, el mismo cliente llena un formulario de dónde vino ese dinero. Y si la empresa constructora en un momento determinado va a recibir el dinero en su compañía, que no es recomendable, y más con el nivel de delincuencia que tenemos en nuestro país, tiene que tener su formulario en su Explícame. Tiene que tener su formulario en su oficina, donde diga, este dinero lo estoy recibiendo en efectivo y lo estoy recibiendo de tal persona, y tal persona te dice de dónde vino ese dinero. Entonces, cuando uno va al banco entonces a depositar ese dinero que tiene que llenar el formulario del banco, entonces simplemente lo llenamos y anexamos el formulario que tenemos anteriormente. O sea que la empresa ya que son... Es la banca que ha establecido ese nivel de control. Yo tengo una anécdota muy buena de un día que estuve en un banco y llegó un señor del mercado con 900,000 pesos en una funda negra, que había vendido su puesto en el mercado. Y no se lo querían recibir, y él no sabía qué iba a hacer con los 900,000 pesos, porque él no quería saber, porque ya todo el que estaba en el banco sabía que él tenía 900,000 pesos. Totalmente. Realmente, o sea, cada vez que se deposita en efectivo un monto tal, hay que explicar de dónde viene. O sea, tiene que llenar un formulario de dónde viene. Y esa es la mejor manera de poder ayudar con lo que es el lavado. La pregunta que hace Di tiene mucho que ver con las aprensiones que tienen distintos sectores a que se utilice la construcción como un esquema idóneo de lavado, y sobre todo porque aquí uno ve
que antes se construía una casita y decía que había sido financiada por alguien, y ahora hay muchas torres que no son financiadas por nadie. Mire, el financiamiento ha crecido muchísimo también, o sea, que sí realmente se financia. Obviamente hay apartamentos que la gente lo compra, hay gente que tiene el dinero. No quiere decir que si tenga el dinero, incluso si lo tiene efectivo, no quiere decir que venga obligatoriamente de una actividad ilícita, porque hay muchísimos negocios que se trabaja en efectivo. Ahora, ¿que de qué hay? Hay, pero no podemos generalizar. Realmente las construcciones normalmente se financian, tanto durante el proceso constructivo y ya luego de largo plazo. ¿De qué hay? Lo hay, eso está claro, como cualquier otro sector. Bretón, discúlpame, el tema de la vivienda, ustedes en Acoprovi han hecho esfuerzos de investigación de mercado, de necesidades y eso. Sí. Aquí hay una gran movilización de construcción, sobre todo en el polígono central, y a veces uno, primero, no entiende por qué como que se construyen más viviendas de un costo, o uno ve, que yo no sé si es que es real, más viviendas de alto costo que de bajo costo, cuando la gente de techo o de ciudad alternativa te dice que el gran déficit está en los niveles más bajos de la población. Efectivamente, en el estudio que hizo Acoprovi de oferta y demanda de vivienda en el 2013, salió de que tenemos un déficit cuantitativo de alrededor de 900.000 viviendas. Ahora, de esas 900.000 viviendas, familias que necesitaban vivienda, solamente había 67.000 viviendas, familias que podían tener acceso a un crédito hipotecario. Y había otra cantidad de alrededor de 100.000 que no tenían acceso a crédito hipotecario porque no pertenecían al sector formal, pero tenían el dinero, que es lo que podemos hablar de dinero efectivo, que llegaba entonces a 160.000. De los 910.000, solamente había 160.000 familias que realmente podían tener acceso. Había una gran masa de alrededor de 500.000 familias que simplemente no están buscando vivienda. ¿Por qué no están buscando vivienda? Porque no pueden acceder a ella. El programa que generó el gobierno, que daba facilidades aquí para la construcción de viviendas, ¿qué impacto tuvo en esos números? Muchísimo. Mire, esa es la ley 189.11, que es la ley de desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso. En nuestro país sufre mucho de que no tenemos estadística. De hecho, Acoprovi está trabajando muy de cerca con la Oficina Nacional de Estadística para realizar estadística. Pero sí le puedo dar un dato importante. Antes, hace 6 años atrás, solamente había unas 2 o 3 empresas constructoras que se dedicaban a la construcción de viviendas de bajo costo. O sea, construcción de $1 millón, $1,5 millones, de 2 millones de pesos. Actualmente hay más de 50 fideicomisos, 50 proyectos, o sea, fideicomisos con empresas constructoras que están trabajando en vivienda de bajo costo. O sea, se multiplicó más de 10 la cantidad de empresas que están trabajando en ese mercado. Todavía no hemos evaluado cuál fue el impacto exactamente, estamos en ese proceso, pero realmente el impacto se va a En el caso del fideicomiso, que es un escenario nuevo en la República Dominicana, ¿cómo ustedes ven la posibilidad de desarrollar fideicomisos para familias de clase media baja? Porque ahí es donde está el problema. ¿Y cuál puede ser la actuación del Estado en ese sentido? Bien, las viviendas de bajo costo se establece que son aquellas que están por debajo de 2.426.000 pesos. Entonces, una vivienda de 2 millones, 2.100.000, ya tú estás ahí afectando ya a la clase media baja o la clase baja alta. Ahí podemos cubrir esas familias tienen que actualmente ganar como núcleo familiar por encima de 25.000 pesos. Ese es un inconveniente que tenemos. Eso te exime. ¿Tú sabes a qué por ciento de la población? Sí. El 80%. A la gran mayoría. El 80% Entonces, de la población. Primero es para atacar eso, algunas familias que están trabajando pero que no llegan a 25.000 pesos. Nosotros hemos puesto 2 propuestas. La primera propuesta fue la creación del Fondo Nacional de la Vivienda, que se utiliza mucho en los otros países de Latinoamérica y, por ejemplo, en Colombia ha sido el boom de la construcción de vivienda de bajo costo, donde se subsidia la tasa al adquiriente. ¿Qué quiere decir? Que si el adquiriente tiene que pedir un préstamo, que tiene que pagar 10.000 pesos mensual de ese préstamo, este fondo le subsidia el 40%, digamos, de esos 10.000, y entonces el adquiriente nada más tiene que pagar 6.000. Entonces, si antes tenían que
para pagar 10.000, un ingreso de 28, 29 o 30 mil pesos a la familia, Sí, como ahora nada más tienen que pagar 6.000, el ingreso ahora sería 18, 19 mil pesos. Y ya califica para un préstamo. Y va a calificar un préstamo. Esa es una de las propuestas. La segunda propuesta que hemos hecho, que es con respecto a los fondos de pensiones que tiene cada persona, cada trabajador, tiene un dinero que es suyo, de su trabajo, que lo aporta tanto el trabajador como el empleador, que es para que ellos tengan una vejez digna, ¿verdad? Ahora, la pregunta es cómo vamos a tener una vejez digna si no tenemos una vida productiva digna. ¿Cómo vamos a producir si yo no tengo vivienda y donde vivir? Entonces, ¿qué nosotros hemos propuesto? De que cada trabajador individualmente, no de la AFP, no de utilizar fondos de pensiones para construir, no, sino cada trabajador, el dinero que tiene ahorrado, pueda tomar entre un 25 y un 30% de su dinero y lo pueda invertir en una vivienda como inicial. Por ejemplo, un trabajador que gane 20.000 pesos mensuales, a los 10 años tiene más de 300.000 pesos en su fondo de pensiones. De esos 300.000 pesos, que puedan tomar 80 o 90 para su vivienda de bajo costo, su primera vivienda, porque no queremos que vengan a utilizarlo en otra cosa, sino para su vivienda, su primera vivienda y vivienda de bajo costo, vivienda de 1,5 millones, de 2 millones. Entonces ahí podemos también ayudar a que ya ese trabajador que gana 20.000 pesos pueda tener acceso a vivienda. Por cierto, que las imágenes que estábamos viendo en pantalla de vivienda, que las pueden poner para que él la vea, ahora de pantalla completa, no son precisamente las de 2 millones de pesos. Esas. No, ¿cómo cuánto? El promedio de esa vivienda de clase media es 4.5. Sí, 4.5 es aproximadamente. Ahora, yo quiero hablarle de otros tipos de viviendas. La semana pasada teníamos una información que decía que en Moca un río se llevó 47 viviendas. Yo quiero que ustedes vean las imágenes, a ver si eso califica como vivienda, porque bueno, lo llamamos vivienda porque la gente vive ahí. Pero la circunstancia, mire usted, eso es, mire usted está viendo ahí, ese es el momento en que el río Moca destruye totalmente eso que era una vivienda, y así fueron las 47 que se tragó el río. Hay dos circunstancias que me gustaría que analizara: el concepto de vivienda como vivienda, y luego la vulnerabilidad a la que se exponen iniciativas de este tipo, que son tomadas por la gente y se ponen camino por donde antes pasó un río. Ese tipo de vivienda nosotros la catalogamos como parte del déficit cualitativo del país. O sea, que son viviendas que tú la ves, así, mira, yo tengo una vivienda, pero no son aptas para vivir, realmente no son aptas. Esa vivienda se estima que son alrededor de 900.000 a 800.000 viviendas que tenemos en República Dominicana, que no son aptas para vivir. ¿Cuál sería el problema de si saber dónde es y todo eso? Es un tema de ordenamiento territorial. Y planificación urbana. Necesitamos primero la ley de ordenamiento territorial, una ley macro de todo el país, y luego necesitamos que cada municipio haga su propio ordenamiento de su ciudad, de su región. En Colombia, que es 20 veces, 30 veces más grande que República Dominicana, no hay un metro cuadrado en Colombia entero, un metro cuadrado, que el gobierno no sepa que se puede construir ahí, que no. Está bien establecido. ¿Y se respeta? Sí, totalmente. En Colombia. Porque yo conozco ciudades como Medellín y Bogotá, que tienen alcaldías modelo que se pueden exportar, que bueno, uno ve la cosa y dice, sí, ahí la alcaldía, pero es en todo. Claro, se sabe que Colombia sigue siendo un país en vía de desarrollo, sí, tiene la pobreza, y esa pobreza, olvídese, pero sí, con ese ordenamiento, en mismo Medellín, nosotros fuimos a verlo como un caso de estudio. Ellos están trasladando a estos tipos a la familia que están en los lugares vulnerables. Y le están construyendo viviendas de interés social hacia ellos. Entonces, como le comentaba, esto es el tema de esas viviendas, es ordenamiento territorial, de que los municipios digan qué se puede construir. Mira, aquí no se puede construir porque esto es parte del río, del cauce del río, que cada cierto tiempo, cada 10 años, el río crece, no se puede construir. Aquí es muy bueno, se puede tener un parque, un área verde. Eso se necesita, y es a nosotros nos causa en el sector privado cierto asombro, porque a veces el Estado es muy rígido en el polígono central, es muy rígido si estamos construyendo aquí en La Churchi, pero donde está el gran problema se hacen la vista gorda, no se ve nada. Eso no es permitido, no se debe de construir en situaciones así. A veces uno entiende que ustedes tienen muchos focos. Yo vi esta semana, por ejemplo, que
una persona que estaba construyendo cerca de mi casa, le mandaron una notificación del fondo de pensiones y trabajadores. El mal llamado fondo de pensiones. El fondo de pensiones y trabajadores de la construcción. Es un vecino que estaba haciendo una remodelación, ahí no había compañía, ni ingeniero, ni nadie. Y el vecino. ¿Usted sabe quién fue que lo denunció? Ajá. La ferretería donde él compró. Pero lo que yo tienen en llave. Tienen en llave. Tienen llave en las ciudades. Mira, cuando compre un cemento, llámame. Bueno, pero la curiosidad es que el vecino que fue a llevarme la querella me dice. A llevarle la querella. Sí, porque la gente a los periodistas querella que no llevan. Va y me dice que como él sabe que lo que él pague le va a llegar a la gente que estaba trabajando en su casa, porque él hace el razonamiento de yo no soy contratista, yo no tengo una compañía, yo busqué a 4 personas, un maestro, ¿cómo yo? Entonces, ustedes tienen que respetar toda esa norma y además tienen que bregar con esa situación. En el caso de sus trabajadores, ¿cómo ustedes garantizan que esa economía que usted está diciendo que mueve un 13, un 14% de la riqueza nacional le llega a los trabajadores que a su vez puedan mejorar la condición de vida para ser beneficiarios de su propio proyecto? Excelente, mire, excelente. Primero, ese fondo de pensiones que además es un fondo que no es el mismo mío, o sea, es como especial. Totalmente. Ese es, le decimos el mal llamado fondo de pensión de los trabajadores de la construcción, porque lo único que tiene bueno es el nombre. El que ve el nombre dice, ay, qué bueno que los trabajadores fondo de pensiones. Es lo único. Después de ahí más nada. No hay un pensionado. No. Ellos tenían hace alrededor de 5 años, y el fondo tenía ya en ese momento alrededor de 20 años, tenían unos 150 personas pensionadas. Pero nosotros atacamos tanto que después de repente llegaron a 2.000. Pero ¿quiénes son los que pensionan? Son las personas que ellos dicen, el grupito, dicen que si tú le mandas, por ejemplo, una sociedad de nosotros le mandó una señora que trabaja en la construcción, en cocina y todo eso, y ellos dijeron, no, nosotros no pensionamos mujeres. Eso hace como 4 mira años. Qué cosa. Nosotros no pensionamos mujeres porque las mujeres no trabajan en construcción. ¿Y quién te dio a ti que las mujeres no trabajan en construcción? Entonces, es lo que ellos quieren el grupito. Pero además, ya se ha demostrado de que hay una gran corrupción, que ya van por más de 200 millones de pesos, que está en investigación, que está en la fiscalía investigándose, y todo eso dentro de ese fondo. Nosotros hemos hecho, a mí me chocó, le estoy preguntando porque el vecino mío, pero yo le agradezco que estemos el vecino mío él está dispuesto a pagarlo, no es que no está dispuesto, pero quiere saber si va a beneficiar. Déjeme ir desarrollando. Nosotros hemos levantado recursos hasta de inconstitucionalidad porque ese fondo se hizo en el año 86, pero ya con la ley 8701, la ley decía que tenían que transformarse en una FP y lo complementario se podía mantener. Ellos no han querido transformarse y nosotros nos hemos acercado a ellos y le hemos dicho, transfórmate en una FP que nosotros te vamos a inscribir todos nuestros trabajadores, pero si ellos se transforman en FP, tienen que todo estar supervisado. El superintendente de banco, de pensiones, la superintendencia de pensiones ya ha certificado que no ha podido supervisarlo a ellos porque ellos no cumplen las normas mínimas aceptadas. Y ahora nosotros estamos en los tribunales administrativos para entonces exigirle que si no se pueden supervisar, por lo menos por las normas mínimas, tienen que detenerse. Pero no solamente llegamos ahí, sino que todo el tiempo ellos han dicho, no, que nosotros tenemos que, nosotros somos los únicos que le damos pensión a los trabajadores, porque si usted tiene un maestro en su obra y usted le dice al maestro, mira, yo te estoy dando 1%, no me dé nada, ingeniero, de eso, démelo a mí, porque eso se lo están robando todito. O sea, no hay ningún trabajador que quiera que le den que lo meta ahí. Y no hay nadie que supervisa ese fondo. No, supuestamente la Contraloría General de la República y una vez certificó de que no se había hecho. Pero realmente, mira, entonces, ¿qué pasa? Que ellos decían, bueno, lo que pasa, nosotros lo decimos, tenemos que inscribir a nuestros trabajadores en la Seguridad Social. Eso es. Que es mucho más caro, vale la redundancia. Pero es algo de que llega a la cuenta individual de cada quien. Cada quien sabe. Cuando no depende de que si el jefe que está allá arriba quiere a mí ponerme mi pensión, sino que ya yo tengo mi dinero en mi cuenta. Si usted lo tiene en la Seguridad Social, no tiene que tenerlo en el fondo. Eso es lo que nosotros decimos, que la ley eso es lo que dice, pero ellos dicen que no. Pero también quiere decir que los trabajadores entonces que teníamos indocumentados, usted sabe que tenemos incorrección, esos indocumentados usted no puede inscribir en la Seguridad Social. Entonces esos no tienen pensiones, tienen que pagarlo con nosotros.
y nosotros hemos insistido muchísimo en el Consejo Nacional de Seguridad Social que se permita a estos trabajadores que son regularizados que se pueden inscribir. Gracias al decreto 96-16 de enero, el presidente de la República modificó el reglamento de fondos de pensiones, de la Superintendencia de Pensiones, para que puedan inscribirse aquellos trabajadores que ya están regularizados. Ya. Aquellos trabajadores que antes eran ilegales, pero que ahora son legales y están regularizados, con el documento de regularización se puede inscribir. Pero eso fue en enero. Ya. Todavía hacía 3 semanas nosotros estábamos discutiendo eso, de que por qué no inscriben, porque hay un grupo de fondos de pensiones de esos trabajadores que no querían que se hiciera. Y ya se publicó, vamos a poder inscribirlo. Ahora ya todos nuestros trabajadores, dominicanos o no dominicanos, que tengan su documentación, vamos a tener inscrito en la Seguridad Social y van a tener su fondo de pensión. Y ahí responde su pregunta. De los trabajadores nosotros, ya cada trabajador va a saber qué dinero tiene de fondo de pensiones y de riesgo laboral. Ay, pero nosotros queremos esa querella, la querella de la Fiscalía, sí, para ver. Y hay que darle seguimiento a todos los casos que tienen que ver con eso, pues gracias a Héctor Bretón, siempre con él hay que seguir hablando, porque uno descubre macos como ese. Sí. Así que gracias a Bretón, gracias a ustedes por estar con nosotros. Sigan ahí.